Todavía recuerdo la noche que dejé mi cuenta bancaria en descubierto por una cena que ni siquiera disfruté. El vino era carísimo, la conversación superficial, y la culpa que me siguió me acompañó mucho más que la comida. Sonreí durante el postre, pero por dentro me hundía. Esa noche, sentada en la cama, revisando las notificaciones de pago y las alertas bancarias, me pregunté cómo podía estar trabajando a tiempo completo y seguir sintiéndome ahogada. No se trataba de ser pobre, sino de estar desconectada. De mi dinero, de mis hábitos, de mí misma. Gastaba como quien intenta impresionar a gente a la que ni siquiera respetaba. Mi apartamento parecía lleno, mi armario rebosaba, pero mi vida se sentía vacía. Fue entonces cuando me topé con la regla 50/30/20. Una simple idea de presupuesto, escondida en un artículo que casi me salté. No gritaba para llamar la atención. Susurraba. Y algo en ese susurro parecía sincero. Dijeron, gasta el 50% en necesidades, el 30% en deseos y ahorra el 20%. Pensé, ¿eso es todo? Pero lo que no sabía entonces es que esta pequeña y discreta fórmula me enseñaría a recuperar el control, sin hojas de cálculo, sin vergüenza y sin escasez. Este vídeo no se trata de matemáticas. Se trata de paz. De aprender a respirar de nuevo en un mundo que quiere que compremos más solo para sentirnos valiosos. Déjenme contarles lo que realmente cambió cuando dejé de perseguir más y comencé a elegir lo suficiente. Antes de entender el dinero, le temía. No de una manera lógica y cautelosa. Le temía emocionalmente. Temía mirar mi saldo bancario. Temía abrir correos electrónicos de la compañía de mi tarjeta de crédito. Temía quedarme sin dinero, incluso cuando técnicamente tenía suficiente. Vivía en una extraña niebla, ganaba dinero, lo gastaba y, sin embargo, me sentía constantemente atrasado. No crecí rico. Pero tampoco crecí pobre. Estábamos en un punto intermedio, donde no siempre se hablaba del dinero, pero su ausencia se sentía como una corriente de aire frío en la habitación. Mis padres nunca hablaron de presupuestos. Las facturas se pagaban, de alguna manera. Aparecía la compra. Pero nadie me sentó a explicarme cómo era la paz financiera. Así que, al llegar a la edad adulta, asociaba el dinero con la supervivencia, no con el propósito. Cuando conseguí mi primer trabajo, recuerdo sentirme orgulloso y esperanzado. Tenía sueldo, prestaciones, incluso una laptop de trabajo. Pero a los pocos meses, ya vivía al día. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no sabía cómo evitarlo. Confundí estilo de vida con valía. Dije que sí a las horas felices, a escapadas de fin de semana espontáneas, a zapatos nuevos cuando los viejos estaban perfectos. Compraba cosas porque estaban en oferta, como si ahorrar dinero en algo que no necesitaba fuera una decisión inteligente. Llenaba mi armario y mi agenda, pero nunca me sentía llena por dentro. Había señales de alerta, por supuesto. El pánico silencioso cada vez que vencía el alquiler. Cómo se me aceleraba el corazón cuando rechazaban mi tarjeta en la farmacia. Pero lo ignoré. Todos luchamos, me dije. Mejorará. Pensé que tal vez solo necesitaba un aumento. O un segundo trabajo. O un poco de suerte. Pero entonces llegó un momento que no pude ignorar. Era un domingo lluvioso. Estaba en unos grandes almacenes, comprando velas aromáticas que no necesitaba, cuando rechazaron mi tarjeta 2 veces. El cajero sonrió con torpeza. Fingí reír. Dije algo como, oh, debe ser la tarjeta equivocada, pero por dentro, sentí que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. Dejé las velas y salí a la lluvia, humillada. Me senté en el coche y lloré, no porque no pudiera comprar velas, sino porque no tenía ni idea de dónde había ido a parar mi dinero. No se trataba solo de gastar. Se trataba de la falta de intención detrás de todo lo que hacía. No tenía plan, ni claridad, ni razón. Estaba trabajando para financiar una versión de mí misma que ni siquiera me gustaba. Era adicta a la ilusión de control que me daba comprar cosas. Si mi vida parecía organizada por fuera, quizá nadie notaría el caos interior. Esa noche, abrí la aplicación del banco y revisé 3 meses atrás. Clasifiqué cada transacción, cafeterías, comida rápida, viajes compartidos, suscripciones que olvidé que tenía. Tanto dinero gastado, no en vivir, sino en escapar.
Me di cuenta de que no estaba sola en esto. La mayoría de la gente no presupuesta porque cree que presupuestar significa restringir. Como una dieta para el bolsillo. Pero lo que descubrí fue algo completamente diferente. Cuando empecé a prestar atención, no me sentí privada, sino poderosa. Aún así, por aquel entonces, no tenía un sistema. Probé libretas, aplicaciones, incluso sobres con dinero. Algunas cosas funcionaron un tiempo. La mayoría no. Quería estructura, pero también simplicidad. No quería obsesionarme con el control de los centavos. Quería confiar en mí mismo con el dinero como se confía en un amigo que siempre aparece. Fue entonces cuando descubrí la regla 50/30/20. Y no prometía milagros. No pretendía arreglar mi vida de la noche a la mañana. Simplemente me ofrecía una manera de empezar de nuevo, con gracia. Con límites. Con claridad. Antes de presupuestar, sobrevivía a una vida que se suponía que debía diseñar. Estaba constantemente abrumada, constantemente cansada, y sin embargo, constantemente perseguía más. Más cosas. Más planes. Más validación. De lo que no me di cuenta entonces fue de esto: presupuestar no se trata de restricciones. Se trata de respeto. Respeto por tu energía. Por tus metas. Por tu yo futuro. Mirando hacia atrás ahora, veo cuánto tiempo perdí avergonzándome de mis finanzas en lugar de aprender de ellas. Veo cuántas compras hice intentando demostrar algo. Veo cuántos momentos me perdí por estar sumida en la ansiedad por las facturas. Pero también veo el punto de inflexión. El momento en que decidí que había dejado de reaccionar y estaba lista para empezar a elegir. Y si estás aquí, viendo esto, quizás tú también estés en ese punto. Déjame mostrarte cómo la regla 50/30/20 se convirtió en el primer acto de amor propio financiero que me di. No buscaba un sistema financiero cuando encontré la regla 50/30/20. Ni siquiera buscaba respuestas. Simplemente estaba cansado, mental, emocional y financieramente. Una noche, me senté en mi apartamento, con las luces tenues y la batería del móvil baja, sintiendo que la vida se había convertido en una larga lista de tareas sin recompensa. Abrí un navegador, escribí algo vago como dejar de vivir al día, y ahí estaba, discretamente escondido entre títulos llamativos y hojas de cálculo complicadas, la regla 50/30/20. Al principio, casi la descarté. Sonaba demasiado básica. Demasiado fácil. Demasiado ingeniosa. Estaba acostumbrado a pensar que si una solución no era complicada, no podía funcionar. Pero hice clic. Y leí. 50% necesidades. 30% deseos. 20% ahorros o pago de deudas. ¿Eso es todo? Me quedé mirando esos tres números un buen rato. No había gráficos. Nada de fórmulas inflexibles. Solo una sugerencia. Un marco. Incluso una filosofía. Y lo que me impactó no fueron los números en sí, sino los sencillos y respetuosos que parecían. Respetuosos con mi vida. Con mi realidad. Recuerdo susurrar los porcentajes en voz alta, como si fuera un mantra financiero. 50, 30, 20. Necesidades, deseos, ahorros. Era la primera vez que el dinero no se sentía como una amenaza ni como un monstruo contra el que luchar. Se sentía como una estructura interior contra la que podía crecer. La idea surgió del trabajo de la senadora estadounidense Elizabeth Warren, diseñado para ayudar a la gente común a controlar sus finanzas. Pero en ese momento, para mí, fue como una misión de rescate emocional. Un presupuesto minimalista para una vida desordenada. La belleza de la regla 50/30/20 es que no intenta microgestionarte. No te avergüenza por comprar un café con leche ni te exige que registres cada centavo en una hoja de Excel. Simplemente te pide que prestes atención. Que dividas tus ingresos según tu propósito, no según tus impulsos. Que crees límites donde antes residía el caos. Tomé una libreta y anoté mis ingresos mensuales después de impuestos. Me sentí incómodo, expuesto. Como mirarme en un espejo que he estado evitando. Pero lo hice. Luego lo multipliqué.
La mitad para necesidades, alquiler, comida, facturas. El 30% para deseos, salir a cenar, libros, lujos ocasionales. ¿Y el 20% restante? Esa era la parte que nunca había considerado. ¿Ahorrar? ¿Para qué? ¿Para más adelante? Nunca había priorizado el después. Pero de repente, quise hacerlo. Esa noche, no preparé un presupuesto perfecto. No tenía todas las respuestas. Pero tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: claridad. Un camino a seguir. Una guía, no una prisión. Las siguientes semanas fueron torpes. Sobreestimé algunas categorías y subestimé otras. Olvidaba cosas, me sentía mal y volvía a empezar. Pero a base de ensayo y error, volvía a esos 3 números. Como suaves anclas, me impedían caer de nuevo en el pánico o la evasión. Y con el tiempo, algo cambió. Empecé a decir que no a los gastos que no encajaban con mi nuevo enfoque, no por culpa, sino por libertad. Ya no sentía la necesidad de comprar cosas solo para demostrar que podía. No perseguía cada oferta, no confirmaba mi asistencia a cada evento, no recurría a la terapia de compras cada vez que me sentía sola o aburrida. Porque ahora, mi dinero tenía dónde ir. Tenía un trabajo. Y por fin yo era quien mandaba. Lo que no esperaba era lo emotivo que sería este cambio. Presupuestar siempre me había sonado estéril, frío. Pero esto no era así. Era algo profundamente humano. Me hizo reflexionar sobre mis valores, mis prioridades, mis patrones. Reveló la frecuencia con la que gastaba para evitar sentir. Y me enseñó que el respeto propio y la claridad financiera van de la mano. Recuerdo llamar a mi mejor amiga y decirle: por fin lo estoy logrando, estoy haciendo un presupuesto. Se rió con cariño. Tú odias los números. Y era cierto. Todavía los odio. Pero ya no odio lo que representan. No les temo. La regla 50/30/20 se convirtió en más que un presupuesto. Se convirtió en un límite. Un ritmo suave y confiable en el que podía apoyarme. No me pedía ser perfecta. Me pedía ser consciente. Ser intencional. Ser amable conmigo misma y con mi futuro. Y para alguien como yo, que una vez lloró en un estacionamiento por unas velas de $15, esa conciencia fue revolucionaria. Se acabó la confusión financiera. Se acabó despertar con miedo a los sobregiros. Se acabó fingir que todo estaba bien mientras mi alma clamaba por simplicidad. Esa regla, esos números, me dieron un nuevo lenguaje. Uno con el que podía hablarle a mi dinero sin vergüenza. Uno con el que podía vivir con menos, pero sentir que tenía más. No solo más dinero, sino más paz. Más claridad. Más confianza en uno mismo. Y eso es lo que quiero darles en este vídeo. No es un consejo financiero, sino un punto de partida. Un retorno a la claridad. Empecemos por desglosar el verdadero significado de cada parte de la regla, empezando por el 50%. Cuando escuché por primera vez que el 50% de mis ingresos debía destinarse a necesidades, pensé: fácil. Alquiler, comida y facturas. Listo. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que nunca me había preguntado realmente: ¿cuáles son mis necesidades reales? Esa pregunta me impactó. Porque había pasado años pensando que todo lo que compraba por estrés o por costumbre era necesario. El champú carísimo, la comida a domicilio constante, el quinto par de zapatillas. ¿Pero eran realmente necesidades? ¿O simplemente decisiones normalizadas que nunca cuestionaba? Así que empecé de nuevo. Tomé un papel y escribí lo que necesitaba para sobrevivir, no prosperar, simplemente sobrevivir, con dignidad y respeto propio. Alquiler. Servicios. Comida. Transporte. Seguro médico. Artículos de aseo esenciales. Eso era todo. Y fue sorprendente lo corta que era la lista. La categoría del 50% no se trata solo de números, sino de honestidad. Te exige tener muy claro qué importa y qué no, y para muchos, eso es incómodo. Queremos creer que todo lo que hacemos tiene un propósito, pero a menudo, es solo cuestión de piloto automático.
Las necesidades son la base. Te mantienen vivo, estable y funcional. Pero también te enseñan algo más profundo, que la paz proviene de la suficiencia, no del exceso. Déjame contarte cómo empecé a aplicar esta regla a mi vida real. Vivía en un apartamento que absorbía más del 60% de mis ingresos mensuales. Tenía ventanas grandes, accesorios modernos y cero paz. Trabajaba horas extra solo para poder pagarlo y estaba constantemente nerviosa. Se veía hermoso en Instagram, pero detrás de las fotos, estaba ansiosa y sobrecargada. Cuando adopté la mentalidad 50/30/20, me di cuenta de que ninguna estética valía mi salud mental. Me mudé a un espacio más pequeño. Una cocina más antigua. Menos luz. Menos armarios. Pero podía respirar. Podía dormir sin preocuparme por el alquiler. Podía tomarme un fin de semana libre sin culpa. Esa decisión por sí sola cambió mi vida por completo. Después, me fijé en la comida. No soy de las que disfrutan cocinar. Solía pedir comida a domicilio 4 o 5 veces por semana, a veces más. Lo justificaba con la comodidad, pero la verdad era que me estaba evadiendo. El silencio. El tiempo a solas. Así que empecé poco a poco. Una compra a la semana. Comidas básicas que no podía estropear. Una olla arrocera. Algunos ingredientes frescos. La primera vez que preparé una sopa de miso sencilla y me senté a la mesa, lloré. No porque estuviera increíble, sino porque era mía. Me había alimentado sola. Sin app. Sin esperas. Sin culpa. Y lo hice por menos de $5. Eso es lo que la categoría del 50% realmente me demostró. Que la simplicidad no se trata de carencia, se trata de elegir. De hacer espacio para lo que realmente te sustenta. Hablemos del transporte. Solía ir en Uber a todas partes. Se sentía rápido, limpio, elevado. Pero también me gastaba dinero que no contabilizaba. Me convencí de que lo necesitaba, porque el transporte público era lento. Pero la lentitud no era el enemigo, sino mi impaciencia. Así que empecé a caminar más. A tomar el tren. A planificar mejor. Y empecé a apreciar la quietud. La pausa entre lugares. Escuché audiolibros. Observé pájaros. Me sentí parte del mundo otra vez. Las necesidades también incluyen la salud. Ese era un área en el que me negaba a recortar gastos. Visitas al médico. Medicamentos. Terapia. Durante mucho tiempo, evité esos gastos porque no me traían gratificación instantánea. Pero lo que el presupuesto me enseñó es que la salud es lo más caro que se puede ignorar. Así que ahora, mi presupuesto prioriza el bienestar como el alquiler, no es negociable. Los servicios públicos eran fáciles de entender, pero incluso aquí, veía desperdicio. Solía dejar las luces encendidas, poner el aire acondicionado a tope, tomar duchas largas sin pensar. Ahora, abordo esos recursos con atención plena. No por escasez, sino por reverencia. Apagar un interruptor se convirtió en un acto de respeto. Acortar mis duchas se sentía como un regalo para mi futura factura del agua. Poco a poco, mis necesidades se volvieron más claras. Más claras. Más simples. Empecé a comprender que la categoría del 50% no se trata solo de recortar gastos, sino de calibrar tu vida. Aprender la diferencia entre lo que te sostiene y lo que te distrae. Un enfoque minimalista no significa vivir con lo básico. Significa vivir con propósito. Con conciencia. Con límites que apoyan, y no restringen, tu libertad. También aprendí que las necesidades cambian con el tiempo. En algunas temporadas, necesitaba cuidado infantil. En otras, necesitaba medicamentos o una membresía de gimnasio para mi salud mental. Lo que importa no es cuán mínimas parezcan tus necesidades a los demás, sino cuán alineadas estén con tu verdad. Y aquí está la parte más hermosa: una vez que definí mis verdaderas necesidades, comencé a apreciarlas. Dejé de perseguir más y comencé a cuidar lo que ya tenía. Un lavabo limpio se volvió sagrado. Un par de zapatos bien cuidados se sentía como un lujo. Pagar el alquiler a tiempo me hacía sentir orgullosa, no pobre.
Hay dignidad en la suficiencia. En saber que tus necesidades están cubiertas, no por deudas ni ajetreos, sino por la claridad. Hoy, el 50% de mis ingresos cubre todo lo esencial. Ni $1 más. Ni $1 menos. No soy perfecta. Algunos meses cambian. Las emergencias ocurren. Pero la base se mantiene. La base es firme. Y con esa base, puedo construir cualquier cosa. Así que, si ahora mismo estás pensando en tus ingresos y te preguntas a dónde van, empieza por aquí. Empieza por tus necesidades. Defínelas. Hónralas. Protégelas. Porque cuando dejas de gastar por impulso y empiezas a vivir con intención, incluso las cosas más ordinarias de tu vida empiezan a sentirse extraordinarias. Si la categoría del 50% me enseñó estabilidad, la del 30% me enseñó la verdad. La verdad sobre quién intentaba ser. La verdad sobre por qué gastaba tan fácilmente. Y la verdad sobre cuánto de mi vida había sido moldeada por el deseo, no solo cosas, sino validación, distracción, identidad. Los deseos son engañosos. Se cuelan disfrazados de necesidades. Un cuarto servicio de streaming, solo para ese programa. Un serum facial de $70 porque promete luminosidad. Una escapada de fin de semana para reiniciarme, cuando lo que realmente necesito es descansar. Estas no son malas decisiones. Pero se vuelven peligrosas cuando se toman inconscientemente, como un reflejo para evitar algo más profundo. Cuando empecé a presupuestar usando la regla 50/30/20, me pregunté, ¿qué quiero realmente? No lo que me dice Instagram. No lo que el mundo idealiza. Sino a mí misma. ¿Qué quiero? Y las respuestas me sorprendieron. Quería espacio. Quietud. Tiempo para leer. Tiempo para cocinar. Tiempo para ser. Pero mi dinero decía lo contrario. Mis extractos bancarios contaban una historia de sobreestimulación, comida rápida, moda rápida, decisiones apresuradas. Se supone que la categoría del 30% es la parte divertida. Son tus deseos, tu alegría, tus caprichos. Pero si no tienes cuidado, se convierte en el lugar donde tu paz muere. Porque cuando no sabes lo que realmente quieres, lo persigues todo. Y cuando lo persigues todo, termina sin nada significativo. Déjame explicarte lo que esta categoría me enseñó. Solía pensar que era mala con el dinero, porque no podía resistirme a los pequeños placeres. Ir a comprar un café por la mañana. La comida para llevar después de un largo día. Ese top bonito con un 40% de descuento. Ninguno de ellos era desastroso por sí solo, pero se acumulaban. No solo en mi cuenta bancaria, sino en mi mente. Cada compra impulsiva era un susurro, necesitas esto para sentirte mejor. Y por unos minutos, lo sentí. Hasta que llegó el arrepentimiento. Entender que el 30% de mis ingresos podía destinarse a deseos me dio permiso. Pero también me puso un límite. Empecé a preguntarme, ¿es un deseo verdadero o una reacción? Un deseo verdadero te nutre. Se alinea con tu identidad. Permanece en tu memoria porque le aporta algo real a tu día. Una reacción es un intento de escape. Es el desplazamiento sin sentido hasta la caja. Es comprar cuando te sientes solo. Comer cuando estás ansioso. Comprar porque todos los demás compran. Este es el cambio que lo cambió todo para mí. Dejé de tratar el 30% como un presupuesto de gastos y empecé a tratarlo como una zona de autoconciencia. Un mes, registré cada compra que hacía. No para juzgarme, sino para aprender. Me pregunté, ¿en qué estado de ánimo estaba? ¿Estaba tranquilo? ¿Estaba estresado? ¿Tomé esta decisión por alineación o por evasión? Los resultados fueron reveladores. En los días que me sentía con los pies en la tierra, gastaba de forma consciente. Una vela para encender mientras leía. Una donación a una causa en la que creía. Un diario de calidad. En los días que me sentía abrumado, mis gastos se disparaban: comida a domicilio, moda rápida, suscripciones a Clickbait. Mis deseos no eran el problema. Mi evasión emocional sí lo era. Así que hice un cambio.
Empecé a darle a mi categoría del 30% un tema cada mes, un sentimiento o un enfoque. Un mes era comodidad, otro, crecimiento, otro, creatividad. Este pequeño ritual convirtió el gasto en narración. Ya no solo consumía, sino que seleccionaba. Y de repente, mi dinero empezó a reflejar la vida que intentaba construir. Para consolarme, compré una iluminación tenue, infusiones y un suéter de segunda mano que me acogió como un abrazo. Para crecer, me inscribí en un curso en línea y compré un libro sobre trauma financiero. Para ser creativa, invertí en materiales de arte que no había tocado desde la universidad. ¿Y saben qué? Me sentí más rica gastando menos. Porque ahora, cada dólar en esa zona del 30% estaba ligado a la intención, no al impulso. Ese es el giro minimalista que nadie te cuenta. Los deseos no tienen que ser grandes, llamativos ni caros para sentirse lujosos. De hecho, cuanto más pequeños y lentos son, más profundamente te nutren. Permítanme compartir algunas maneras en que redefiní los deseos. En lugar de salir a cenar 5 veces por semana, voy una vez, sola, con un libro, completamente presente. En lugar de comprar ropa cada mes, compro una prenda cada temporada, algo atemporal, algo que realmente me encanta. En lugar de estar desplazándome hasta altas horas de la noche y comprando cosas que no recuerdo por la mañana, anoto mis deseos en una libreta. Si después de 2 semanas sigo queriendo algo, lo considero. Este retraso no es privación. Es discernimiento. Porque el objetivo no es gastar menos, sino gastar bien. Y aquí es donde se pone hermoso. Una vez que dejé de usar el dinero para escapar de mis emociones, descubrí que la mayoría de mis verdaderos deseos eran gratis. Un paseo al atardecer. Una conversación profunda con un amigo. Un baño caliente. Una mañana tranquila de fin de semana con música y sin notificaciones. Así que ahora, cuando dedico el 30% de mis ingresos a deseos, lo hago con reverencia. No es dinero extra, es energía para mi espíritu. Guardo un pequeño fondo en un sobreetiquetado como belleza. Es para flores. No del tipo que compras al por mayor en el supermercado, sino del tipo que ves y no puedes pasar de largo. Del tipo que te hace reflexionar. Así es como deberían sentirse los deseos, una pausa, no pánico. Algunos meses, no gasto el 30% completo. Y no pasa nada. Lo acumulo al mes siguiente o lo ahorro. La clave no es la perfección, sino la presencia. La regla del 30% es una invitación. A disfrutar. A expresar. A explorar. Pero sobre todo, elige la alegría con intención. En un mundo que pide a gritos más velocidad, más ruido, más cosas, la categoría del 30% es tu susurro. Tu recordatorio de que puedes definir el placer en tus propios términos. Así que tómate ese susurro en serio. Porque cuando reclamas tus deseos, reclamas tu identidad. No la que se forja con la publicidad o la envidia, sino la que se forja con la verdad. Ahora, hablemos de la categoría final, el 20%. El que la mayoría ignora, pero el que construye tu futuro silenciosamente mientras duermes. Cuando vi por primera vez que el 20% de mis ingresos debería destinarse a ahorrar o pagar deudas, para ser sincero, me sobresalté. No porque estuviera en desacuerdo, sino porque me sentía culpable. Culpable por tener tan poco ahorrado. Culpable por tener tantas deudas. Culpable por no pensar nunca a largo plazo. La categoría del 20% no era solo una cifra financiera. Para mí, era un espejo. Y lo que reflejaba eran años de evasión. Años de decirme que ahorraría el mes que viene. Años de tratar la deuda como ruido de fondo, esperando que de alguna manera se desvaneciera si la ignoraba con suficiente intensidad. Pero la verdad es que nada en esta categoría es frío. No es matemático. Es profundamente emocional. Porque ahorrar significa seguridad. Pagar deuda significa sanación. Y destinar el 20% de tus ingresos a estas cosas es como decirle a tu yo del futuro, te tengo cubierto. Cuando empecé este proceso, tenía 2 tarjetas de crédito al límite y una cuenta bancaria que rara vez superaba los 3 dígitos. Me decía a mí mismo que estaba demasiado pobre para ahorrar, pero, por alguna razón, nunca estuve demasiado pobre para pedir comida a domicilio, nunca demasiado pobre para compras impulsivas, nunca demasiado pobre para esa cosa más que no necesitaba.
No me faltaba dinero. Me faltaba claridad. Eso fue lo que me dio la regla 50/30/20. No me pedía que fuera perfecto. Me pedía que fuera honesto. Así que revisé mis ingresos netos y aparté el 20% en el papel. Parecía imposible. Pero lo hice. Algunos meses, no lo lograba. Pero seguí adelante. Porque incluso $50 ahorrados intencionalmente son más poderosos que $500 gastados inconscientemente. Hablemos primero del ahorro. Antes de este viaje, pensaba que ahorrar era para la gente rica. Para la gente con dinero extra. Para la gente que ya tenía estabilidad. Pero aprendí algo que cambió mi vida: no ahorras porque te sobra, ahorras para poder respirar. Primero creé un fondo de emergencia sencillo. No $10.000. Solo un mes de alquiler. Eso solo me ayudó a sentirme menos atrapada. No estaba atada a un teléfono roto ni a un sueldo atrasado. Tenía margen. Y ese margen se convirtió en mi poder. Luego vinieron los ahorros a corto plazo, cosas como reparaciones del coche, regalos navideños, visitas al médico. Dejé de ponerlos en tarjetas de crédito y empecé a tratarlos como partes predecibles de la vida, no como sorpresas. Y con el tiempo, empecé a ahorrar a largo plazo. Jubilación. Viajes futuros. Grandes sueños que parecían lejanos, pero que me importaban. Les puse un nombre. Un hogar. Una línea en mi presupuesto. Fue entonces cuando ahorrar dejó de parecer un sacrificio y empezó a parecer una cuestión de autoestima. Pero para mí, el mayor peso eran las deudas. Las deudas no son solo financieras, sino emocionales. Es el peso que llevas hasta el sueño. Es la presión que se filtra en las relaciones, las decisiones e incluso en tu identidad. Solía sentirme como un fraude por culpa de mis deudas. Como si no pudiera afirmar madurez ni paz hasta tener un saldo cero. Pero la deuda no te hace malo, solo significa que pediste prestada la esperanza. Y ahora puedes devolverla, poco a poco, con dignidad. Elegí un método de bola de nieve, la deuda más pequeña primero. Cada vez que pagaba una, lo celebraba. En silencio. Sin grandes anuncios. Solo un momento para recuperarme. La regla del 20% me enseñó que la deuda no es una cadena perpetua, es un capítulo. Y los capítulos terminan. Especialmente cuando se escriben con intención. A veces me preguntan, ¿y si no puedo pagar el 20% completo? ¿Y si apenas me queda el 5% después de pagar las facturas? Y siempre digo, empieza con lo real. No con lo ideal. Incluso ahorrar un 5% de forma constante es un cambio. Es una señal para tu cerebro de que el cambio está ocurriendo. De que tu historia está evolucionando. El objetivo de la regla 50/30/20 no es restringir, sino revelar. Mostrarte dónde residen tus valores. ¿Y la categoría del 20%? Ahí es donde reside tu esperanza. Es donde dices, creo en algo más allá de este momento. Es donde dejas de sobrevivir y empiezas a construir. Hay una frase japonesa que me encanta, Okenba Kokoro no Utsushi. Significa, el dinero es un espejo del corazón. La forma en que ahorramos, cómo pagamos, cómo nos preparamos, todo refleja cómo nos sentimos con nosotras mismas. Empecé a tratar el ahorro como un acto de compasión. Nada de miedo. Nada de control. Solo cuidado. Un cuidado tranquilo y amoroso por la mujer que seré dentro de 5 años. Así es como estructuro mi 20% hoy, 10% para ahorros, fondo de emergencia, fondos de amortización, sueños futuros, 10% para deudas, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, cualquier cosa que me agobie si termino de pagar una deuda, dedico ese 10% a ahorros o inversiones. No se trata de encerrarse en reglas, se trata de liberarse del caos. Y la paz que surge al ver crecer una cuenta de ahorros, aunque sea lentamente, es una paz que ningún artículo de lujo me ha dado jamás. No son solo números en una pantalla. Es dormir. Es espacio. Es silencio en tu mente. Algunas personas temen ahorrar porque les parece demasiado lento. Quieren ganancias rápidas. Resultados impactantes. Pero la riqueza,
como la sanación, es una práctica lenta. Es aburrida. Es repetitiva. Es intencional. Y vale la pena. Solía pensar que lo más poderoso que podía hacer con el dinero era gastarlo. Ahora lo sé, lo más poderoso es conservarlo. Darle un propósito antes de que se vaya de tus manos. Eso es lo que me enseñó el 20%. Ser financieramente libre no significa tener millones. Significa no tener miedo de mirar tus números. Significa que puedes respirar cuando tu auto hace un ruido extraño. Significa que tu dinero fluye hacia la paz, no hacia el pánico. Así que, ya sea que estés ahogado en deudas o apenas estés empezando a ahorrar, empieza por aquí. Empieza con esta pequeña y silenciosa promesa: honraré mi futuro hoy. Y luego hazlo otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que un día, mires hacia arriba y te des cuenta, ya no esperas la seguridad. La has construido. Cuando empecé a presupuestar, pensé que sería fácil. Tenía una calculadora. Tenía resaltadores. Incluso compré un diario especial. Pero después de unos meses, me di cuenta de que el presupuesto no son solo números en el papel, son emociones, hábitos y años de creencias financieras que viven silenciosamente en un segundo plano. Cometí casi todos los errores que un principiante puede cometer. Algunos fueron pequeños. Otros me costaron tiempo, dinero y mucha energía emocional. Pero cada error me enseñó algo. Algo más profundo que las matemáticas. Algo sobre mí misma. Así que en esta sección, quiero compartir los errores más comunes que veo cometer a los principiantes y las lecciones exactas que aprendí de ellos. Si has cometido alguno de estos, no te castigues. No te estás quedando atrás. Apenas estás despertando. Número 1. Tratar el presupuesto como un castigo. Mi primer presupuesto parecía una dieta drástica. Lo recorté todo. Nada de cafeterías. Nada de salidas. Nada de diversión. Pensaba que presupuestar significaba privarme hasta tener ahorros. Pero la privación no crea disciplina, sino agotamiento. En cuestión de semanas, me rebelé contra mis propias reglas. Gasté de más por resentimiento. Luego me sentí culpable, rompí el presupuesto y comencé el ciclo de nuevo. Presupuestar no es un castigo. Es permiso, gastar con intención, respetar tus límites, saber cuánto puedes permitirte en lugar de adivinar que no. Si tu presupuesto se siente como una prisión, lo estás haciendo mal. Número 2. Ignorar los desencadenantes emocionales. Nadie habla del lado emocional del dinero, pero está en todas partes. Gastaba más cuando me sentía sola, ansiosa o insegura. Y como no reconocía el patrón, culpaba al presupuesto en lugar de curar la raíz. Una noche, compré 3 pares de zapatos después de una ruptura. No porque los necesitara, sino porque necesitaba consuelo. La euforia se desvaneció rápidamente. La factura se quedó. Una vez que empecé a registrar cómo me sentía antes de cada compra, todo cambió. Empecé a preguntarme, ¿qué estoy intentando calmar realmente? Y, sorprendentemente, descubrí que la autoconciencia era más poderosa que el autocontrol. Número 3. Complicar demasiado el sistema. Al empezar, existe la tentación de hacerlo a la perfección. Hojas de cálculo con códigos de colores. Múltiples aplicaciones. 50 categorías de gastos. Pero la complejidad mata la constancia. Una vez tuve 12 categorías solo para la compra: productos orgánicos, refrigerios, artículos de limpieza, comida para llevar, artículos a granel. ¿Adivina qué? Me agoté en 3 semanas. Manténlo simple. Cuando simplifiqué mis categorías a solo 5, necesidades, deseos, ahorros, deudas, varios, me mantuve firme. La regla 50/30/20 se basa en la claridad, no en la complejidad. Elaborar un presupuesto debería ser como cepillarse los dientes: simple, repetible y sostenible. Número 4. No contabilizar los gastos irregulares. Solía elaborar mi presupuesto mensual basándome únicamente en mis gastos predecibles: alquiler, comida, transporte. Luego me sorprendían cosas como las suscripciones anuales, el seguro del coche o la cena de cumpleaños de un amigo. Cada vez que ocurría, sentía que había fracasado. Pero no había fracasado,
simplemente no lo había planeado. Ahora mantengo un fondo de emergencia para esas cosas. Un poco cada mes para categorías como regalos, mantenimiento y membresías. No se trata de predecir todos los gastos, sino de reconocer que las sorpresas no son sorpresas y ocurren todos los años. Número 5. Compararse con los demás casi me arruina. Veía a youtubers minimalistas ahorrando el 70% de sus ingresos, viviendo en minicasas, haciendo masa madre desde cero. Mientras tanto, celebraba una semana de compras de $25. Me sentía atrasada. Avergonzada. Como si no estuviera practicando el minimalismo correctamente. Pero elaborar un presupuesto no es una competencia. Y el minimalismo no es un uniforme, es una mentalidad. Lo que funciona para alguien más podría no funcionar para ti. Y lo que te funciona hoy podría cambiar en 6 meses. El objetivo no es adaptarte al estilo de vida de otra persona. Es diseñar el tuyo propio. La comparación es enemiga de la claridad. Mantente en tu carril. Tu progreso es suficiente. Número 6. Olvidar el progreso. Solía sentir que no llegaba a ninguna parte, incluso cuando mejoraba, porque no llevaba la cuenta de mis logros. Pagar $100 puede que no parezca una gran suma, pero lo es. Crear un fondo de emergencia de $500 puede que no parezca impresionante, pero lo es. ¿Omitir 3 comidas para llevar para ahorrar $60? Eso sí que importa. Ahora llevo un registro de progreso, nada del otro mundo. Solo un cuaderno con reflexiones mensuales. Lo que salió bien. Lo que aprendí. Lo que ahorré. Lo que conseguí. El progreso, cuando se registra, se convierte en motivación. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser consciente de lo lejos que has llegado. Número 7. Subestimar el aumento de gastos en el estilo de vida. Una vez me subieron el sueldo e inmediatamente aumenté mis gastos. Cenas más elegantes. Ropa nueva. Un plan de teléfono más sofisticado. En cuestión de semanas, volví a vivir al día. A esto se le llama inflación del estilo de vida, o aumento de gastos. La forma silenciosa en que la comodidad se convierte en un gasto. Ahora, cada vez que gano más, lo divido, 50% para ahorrar, 30% para ir aumentando la alegría poco a poco, 20% para celebrar una vez y luego reiniciar. La clave es esta. No tienes que vivir al límite de la supervivencia para siempre. Pero tampoco tienes que gastar cada dólar nuevo solo porque puedes. Número 8. Presupuestar solo sin responsabilidad. Al principio, me lo guardaba todo para mí. Me daba vergüenza. No quería que nadie supiera cuánta deuda tenía ni lo despistada que me sentía. Pero la vergüenza crece en silencio. Y presupuestar se vuelve más ligero cuando no lo llevas solo. Encontré un amigo de confianza. No compartíamos cifras exactas, solo objetivos, dificultades y pequeños logros. Nos comunicábamos mensualmente. Celebrábamos los pequeños logros. No necesitas un asesor financiero. Necesitas a alguien que te recuerde que no estás loco, solo estás creciendo. La responsabilidad crea impulso. Y el impulso genera confianza en ti mismo. Número 9. Usar todo tu 30% cada mes, pase lo que pase. Que el 30% sea para deseos, no significa que tengas que gastarlo. Antes veía esa categoría como una luz verde. Si no lo gastaba todo, sentía que me estaba perdiendo algo. Pero el minimalismo me enseñó que no gastar puede ser tan satisfactorio como gastar con prudencia. Ahora, algunos meses solo uso el 15% de mi presupuesto de deseos. El resto se destina a ahorros o a futuras alegrías. Los deseos no caducan. Evolucionan. Date permiso para hacer una pausa. Número 10. No revisar el presupuesto mensualmente. Una vez hice un presupuesto e intenté ceñirme a él durante 6 meses seguidos, sin ajustarlo jamás. Es como usar la misma talla de zapatos para siempre, incluso cuando tus pies crecen o se encogen. Tu presupuesto es un documento vivo. Debe reflejar tu vida, tus ritmos, tus estaciones, tus cambios. Cada mes, me siento 20 minutos. Enciendo una vela. Reviso. Repaso. Reinicio. Sin vergüenza. Sin culpa.
Solo una revisión de la realidad. Este ritual mensual se convirtió en mi forma de reconectar conmigo misma. Número 11. Esperar resultados de la noche a la mañana. Solía pensar que un buen mes de presupuesto lo solucionaría todo. No fue así. ¿Pero 6 buenos meses? Eso lo cambió todo. La transformación financiera es lenta. Silenciosa. A veces invisible. Estarás haciendo lo correcto durante semanas y seguirás sintiéndote estancado. Eso no significa que no esté funcionando. Piénsalo como un jardín. Plantas, riegas, esperas. No excavas la tierra todos los días para ver si crece. Confías en el proceso. Un día, te darás cuenta de que no has sobregirado tu cuenta en meses. Abrirás tu app de ahorros y sonreirás. Te sentirás seguro, incluso en la incertidumbre. Eso no es magia. Es constancia. 12. Creer que eres malo con el dinero. Esto fue lo que más me rompió el corazón. Durante años creí que era malo con el dinero. Pero la verdad es esta: nadie nace siendo bueno con el dinero. Es una habilidad. Un lenguaje. Y como todas las habilidades, se aprende. No era malo con el dinero. No tenía formación. No tenía guía. No era consciente. Una vez que empecé a aprender, las cosas empezaron a cambiar. No porque tuviera un don, sino porque estaba dispuesto. Y la voluntad es más poderosa que cualquier herramienta financiera. Así que si escuchas esa voz en tu cabeza que te susurra, nunca lo resolverás, quiero que sepas, ya lo estás haciendo. Ahora mismo. Prestando atención. Manteniendo la curiosidad. Volviéndolo a intentar. A menudo me preguntan, entonces, ¿cómo vives realmente la regla 50/30/20 ahora? Y la verdad es que no es ostentoso. No es un sistema revolucionario ni una hoja de cálculo estética. Es tranquilo. Rítmico. Integrado en la esencia de mi vida diaria, como cepillarme los dientes o hacer la cama. La regla 50/30/20 ya no se limita al papel. Se refleja en mis decisiones. En mis rutinas. En mi energía. Permítanme guiarlos por un mes cualquiera. Un mes normal, sin incidentes, tranquilo. Porque creo que ahí es donde brilla un verdadero presupuesto, no en las emergencias, sino en los días sencillos donde la paz se convierte en la norma. El primer día del mes, el ritual el primer domingo de cada mes, me siento en mi pequeña mesa de madera. Enciendo una vela, preparo una taza de té de jazmín y abro mi libreta. No es una aplicación de presupuestos. Simplemente una libreta sencilla con páginas suaves y manchas de tinta de meses de uso. Ahí, anoto mis ingresos del mes, después de impuestos, después de todo. Dibujo 3 casillas: 50% necesidades, 30% deseos, 20% ahorros / deudas. Debajo de cada casilla, escribo la cifra. Simple. Sin darle vueltas. Sin culpa. Solo cálculos. Luego, enumero lo que ya sé: alquiler, servicios, comida. Estos van en necesidades. Dejo margen para las fluctuaciones, no intento predecir cada centavo. En cambio, me doy un margen de maniobra para el presupuesto. Suficiente flexibilidad para no dejarme aplastar por el perfeccionismo. ¿Cómo se siente mi 50% ahora? Hoy, mis necesidades son tranquilas. Predecibles. Mi alquiler es razonable. No vivo en la zona más de moda de la ciudad, pero vivo cerca de un parque. Voy caminando a casi todos lados. Mi lista de la compra es corta y nutritiva: lentejas, verduras, arroz, fruta fresca. Cocino con intención, no como una obligación, sino como un gesto de cariño. El seguro médico es automático. Mis servicios también. Mi plan de teléfono es básico, sin actualizaciones innecesarias de datos ni pagos de dispositivos. Vivir al 50% no significa que me falte comodidad. Significa que he redefinido lo que significa comodidad. Sábanas limpias. Una despensa llena. Una rutina matutina sin pánico. Eso es lujo. Como uso el 30%, le doy un tema a esta parte del presupuesto cada mes. Algunos meses es alegría. Otros, creatividad o conexión.
El tema me ayuda a gastar con intención. Digamos que este mes es alegría. Eso podría significar una cena agradable con una amiga, completamente presente, sin teléfono, un pequeño ramo de flores para mi escritorio, un libro de segunda mano que llevo meses queriendo leer, una clase de baile, porque si antes de la regla 50/30/20 gastaba en piloto automático. Un pintalabios por aquí, un pedido de Amazon por allá. No elegía, reaccionaba. Ahora, elijo. Con cuidado. Con presencia. Con agradecimiento. Algunos meses, no gasto el 30% completo. No importa. ¿Lo dejo acumular o lo ahorro? La cuestión no es gastar porque se puede, sino gastar cuando importa. Como se ve, mi 20% aquí es donde siento el mayor crecimiento emocional. Porque antes evitaba esta categoría por completo. Odiaba pensar en los ahorros. Las deudas me hacían sentir insignificante. Pero ahora, este 20% se siente como mi fuente de energía. Lo divido. El 10% va a ahorros, mi fondo de emergencia, fondos de amortización, como reparaciones del coche o suscripciones anuales, y mi cuenta de futura alegría. El 10% va al pago de deudas. Todavía tengo préstamos estudiantiles. Pero ya no lo siento como cadenas. Son solo números que estoy recuperando poco a poco. Mis ahorros no son enormes. Pero son reales. Y lo más importante, son míos. A veces ahorro solo $200. A veces más. Pero cada vez que muevo ese dinero, me recuerdo, soy yo cuidando de mí mismo. Como llevo un registro sin obsesionarme, no uso una aplicación sofisticada. Lo intenté. Me abrumaban. En cambio, reviso mis gastos cada domingo, 15 minutos. Y listo. Reviso mis gastos de la semana. Me pregunto, ¿estuvieron alineados con mis valores? ¿Gasté emocional o intencionalmente? ¿Necesito ajustar algo la próxima semana? Este registro me mantiene cerca de mi dinero, no lo controlo, simplemente mantengo una relación con él. Para mí, el presupuesto es como una amistad. Cuanto más escucho, más me habla. Cuanto más participo, más me apoya. Mis hábitos financieros diarios: aquí hay algunas cosas que hago a diario para mantenerme en orden. Reviso mi cuenta bancaria cada mañana, no de forma obsesiva, sino con delicadeza. Como mirar el tiempo. Preparo mi almuerzo 5 de cada 7 días. No porque tenga que hacerlo, sino porque disfruto del ritual. Hago una pausa antes de cada compra. Incluso las pequeñas. Me pregunto, ¿necesito esto? ¿Quiero esto o simplemente siento algo que no quiero afrontar? Guardo una lista de deseos lentos en mi aplicación de notas. Cosas que creo que quiero, pero espero 2 semanas antes de comprarlas. La mitad de las veces, ya no las quiero. ¿El resto? Valen la pena. Esta lentitud ha cambiado mi vida financiera más que cualquier otra herramienta. Cuando la vida se complica, algunos meses no son perfectos. Facturas inesperadas. Detonantes emocionales. Gastos excesivos. Eso todavía pasa. Pero la diferencia ahora es que no caigo en una espiral. No echo por tierra todo el plan. Respiro. Me adapto. Me perdono. Si echo mano de mis ahorros para una emergencia, reconstruyo. Si gasto de más en un regalo de cumpleaños, gasto menos en caprichos la semana siguiente. La regla 50/30/20 es flexible. Se adapta a la vida en lugar de romperse. Por eso la he mantenido. No porque sea estricta, sino porque es amable. Las recompensas intangibles: desde que sigo esta estructura, mi vida se siente más liviana. Duermo mejor, ya no tengo miedo de revisar mi correo o la app del banco, digo no con más facilidad a las cosas que no me cuadran. Me siento orgullosa, no solo de mi dinero, sino de mi crecimiento. Sobre todo, me siento segura. Y esa seguridad es lo más preciado que he comprado. Cuando la gente habla de presupuestos, suele hablar de dinero: cuánto ahorraron, cuánto amortizaron, cuánto invirtieron. Pero los cambios más profundos que he experimentado desde que adopté la regla 50/30/20 no son visibles en una hoja de cálculo. Son psicológicos. Presupuestar no solo arregló mis finanzas, sino que sanó mi relación con la seguridad, el control y la autoestima.
Antes de empezar a presupuestar intencionalmente, mi mente era ruidosa. Un ruido de fondo constante. ¿Puedo pagar esto? ¿Y si se me olvida una factura? ¿Cuánto tengo en mi cuenta? Siempre estaba medio presente, con un peso invisible. Sonreía en la cena, pero en el fondo, calculaba gastos, sumida en una espiral silenciosa. No me di cuenta de cuánta energía gastaba en ansiedad financiera hasta que sentí lo que era vivir sin ella. El primer cambio psicológico llegó con la claridad. Saber exactamente cuánto tenía, a dónde iba y qué venía después me dio una sensación de estabilidad que nunca había conocido. Dejé de adivinar. Dejé de temer. Empecé a confiar. Esa claridad generó algo aún más profundo, calma. Por primera vez, mi mente no estaba siempre en modo de lucha o huida. No entraba en pánico por los sobregiros ni olvidaba las fechas de vencimiento. No me avergonzaba de mi saldo. Estaba informada. Y esa información me ablandó. Me permitió respirar. Hay una especie de libertad que surge cuando la mente no está consumida por la incertidumbre. Tienes espacio, espacio mental real, para la creatividad, la alegría y el descanso. El segundo beneficio fue la confianza. Durante la mayor parte de mi vida, creí que era mala con el dinero. Era un relato silencioso que llevaba como un secreto. Nunca lo decía en voz alta, pero lo sentía cada vez que evitaba la aplicación del banco o confiaba en la suerte en lugar de planificar. Pero cada pequeño logro con el presupuesto, cada semana que me mantenía dentro de mis límites, cada pago de deuda que hacía, reescribió esa creencia. Poco a poco, comencé a verme capaz. Responsable. Confiable. Y esa confianza no se quedó en mi billetera. Se manifestó en otros aspectos, como hablaba en las reuniones, cómo negociaba mi salario, cómo tomaba decisiones sin cuestionarme. El presupuesto me enseñó a manejar la vida con elegancia, intencionalidad e inteligencia. La tercera transformación se dio en mi relación con el control. Solía creer que el control significaba rigidez. Que presupuestar me volvería obsesiva o rígida. Pero descubrí algo completamente diferente. El verdadero control no se trata de obsesionarse con cada dólar. Se trata de alinear tu dinero con tus valores para poder vivir sin miedo. Ese tipo de control es flexible. Te empodera. Irónicamente, una vez que tuve un presupuesto, me sentí menos controlada por el dinero, no más. Dejé de ser reactiva. Dejé de sentirme impotente. Dejé de dejar que el dinero definiera mi estado de ánimo. Ahora, puedo gestionar gastos inesperados sin un colapso emocional. Puedo decir sí o no a las cosas con claridad, no con confusión. Tengo el control, ni ansiedad, ni impulso, ni miedo. El cuarto beneficio fue la regulación emocional. Presupuestar me ayudó a detenerme. Reflexionar. Hacerme mejores preguntas. Antes, gastaba emocionalmente, cuando estaba cansada, sola, insegura. Ahora, noto esos momentos. Los conservo. Respiro a través de ellos. El dinero se convirtió en un espejo. Reflejaba mis patrones, mis necesidades, mis puntos ciegos emocionales. Y en lugar de juzgarme, me volví curiosa. Esa curiosidad me llevó a la compasión. Dejé de avergonzarme por errores pasados. Dejé de ver el presupuesto como un castigo y comencé a verlo como una forma de cuidar. Y el cuidado, el verdadero cuidado, es transformador. Por último, el presupuesto me dio esperanza. Esperanza de poder cambiar. De que mi futuro no se parecería a mi pasado. De que no estaba condenada al caos financiero. De que podía construir algo sólido, aunque empezara con poco. Cada depósito de ahorro se convirtió en un voto por mi yo futuro. Cada pago de deuda se convirtió en un acto de liberación. Cada momento en que elegía la intención sobre el impulso me recordaba que tenía poder. Poder real, silencioso. Y en un mundo que constantemente intenta distraernos, apresurarnos, abrumarnos, este tipo de estabilidad interna no tiene precio. Así que sí, el presupuesto me dio números. Pero lo más importante, me dio paz. De la que te permite dormir. El tipo que te hace soñar. Y sobre todo, el tipo que te hace creer, no me quedo atrás. Estoy evolucionando. Para mí,
El minimalismo no se trata solo de tener menos cosas. Se trata de raíces más profundas. Y mis raíces, tanto culturales como emocionales, se remontan a los rituales silenciosos transmitidos de generación en generación. No aprendí a presupuestar en un banco. Lo aprendí en la cocina de mi abuela. Ella nunca lo llamó minimalismo, pero eso era. Su vida estaba llena de decisiones cuidadosas, hábitos deliberados y reverencia por lo cotidiano. Cada cosa tenía su lugar. Cada tarea tenía un ritmo. No se apresuraba. No acumulaba. No desperdiciaba. Y, de alguna manera, su vida se sentía plena, no de cosas, sino de paz. Me enseñó que el lujo no está en el exceso, sino en la atención. La forma en que doblaba la ropa de cama. La forma en que usaba el arroz sobrante para crear nuevas comidas. La forma en que lavaba y reutilizaba frascos, no por obligación, sino porque respetaba lo que ya tenía. Ahí nació mi filosofía minimalista. En sus silenciosos actos de cuidado. Cuando empecé a practicar la regla 50/30/20, me di cuenta de lo profundamente que esos valores culturales se alineaban con ella. No solo en términos económicos, sino también en mentalidad. No era solo una herramienta para presupuestar. Era una práctica espiritual. Un regreso a la lentitud. Un regreso a la vida consciente. En la cultura japonesa, existe un concepto llamado motainai. Significa no desperdiciar nada. Pero es más que eso. Se trata de reconocer el valor de cada cosa, cada momento, cada decisión. Se trata de honrar los recursos, no solo los físicos, sino también los emocionales y espirituales. Cuando empecé a presupuestar conscientemente, empecé a vivir motainai. Dejé de comprar comida que no comería. Dejé de dedicar tiempo a cosas que me agotaban. Dejé de llenar espacios solo porque estaban vacíos. Y lo que crecía en ese espacio era algo sagrado. Empecé a ver el dinero no como un arma ni una carga, sino como una forma de energía. Una que merecía orientación, no miedo. Una que podía nutrir, no solo sobrevivir. Mi cultura también me enseñó sobre el ritual. Que la belleza reside en la repetición. Que la rutina no es aburrida, es un ancla. Así que convertí el presupuesto en un ritual, no en una tarea. Todos los domingos hago lo mismo: té, libreta, vela, reflexión en silencio. No porque sea productivo, sino porque es sagrado. Es mi manera de reencontrarme conmigo mismo. Mi manera de escucharme a mí mismo. También aprendí de mis antepasados la importancia de vivir por debajo de tus posibilidades, no por escasez, sino por respeto a uno mismo. No buscaban más, protegían lo que importaba. Arreglaban lo que estaba roto. Celebraban en silencio. Sabían que la verdadera riqueza no se basaba en cuánto se tenía, sino en lo ligero que se lo llevaba. El minimalismo, al arraigarse en la sabiduría cultural, se convierte en algo más que ordenar, se convierte en devoción. Devoción a la paz. Devoción a la claridad. Devoción a la alineación. Y al combinarse con la gestión de presupuestos, se convierte en una brújula. En mi cultura, dar es sagrado. Por eso, mi presupuesto incluye dar, no solo como caridad, sino como agradecimiento. Ya sea una propina, una donación o una comida para alguien más, dedico espacio a la generosidad. No porque me sobre, sino porque creo que la abundancia se expande cuando se comparte. Gestionar un presupuesto desde esta perspectiva se convierte en un lenguaje de cuidado. Cuida tu espacio, cuida tu tiempo, cuida tu futuro y cuida el mundo que te rodea. Otra sabiduría cultural que me formó es la idea de que la humildad es fuerza. Que vivir con sencillez no es fracaso, es disciplina. Que decir, puedo vivir con menos, no es una admisión de carencia, sino una declaración de libertad. Y la libertad es lo que encontré cuando dejé de gastar para impresionar y comencé a gastar para expresar. Ahora, cada dólar que gasto es como un mensaje. Esto importa. Esto me nutre. Esto refleja en quién me estoy convirtiendo. Y cada dólar que ahorro es como una promesa. Creo en el mañana. Confío en mí mismo. Prefiero la paz a la presión. Mis raíces culturales me recuerdan que el mundo exterior siempre intentará llevarnos al exceso. Más rápido. Más fuerte. Más. Pero la tradición susurra,
ve más despacio. Lo que ya tienes es suficiente. Así que escucho. Para mí, el minimalismo es recordar lo que ya sabía en el fondo, que la vida no cobra sentido cuando añadimos más. Cobra sentido cuando nos damos cuenta de lo que ya tenemos. Y cuando combinamos eso con un presupuesto, no solo gastamos mejor, sino que vivimos mejor. No como una tendencia. No como un desafío. Sino como un retorno. Un retorno a la sabiduría. Un retorno a la intención. Un retorno a casa, a nuestro interior. Solo necesitas empezar. Con suavidad. Con honestidad. Con paciencia. Empieza por preguntarte, ¿qué necesito para sentirme seguro? ¿Qué quiero que realmente me traiga alegría? ¿En qué futuro creo lo suficiente como para financiarlo hoy? Ese es el verdadero trabajo. Esa es la revolución silenciosa. Así que, si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por escuchar, por reflexionar, por elegir prestar atención. Porque prestar atención es el acto más radical en un mundo diseñado para distraerte. Y si este vídeo te llegó, espero que lo compartas. No por las visitas, sino porque alguien que conoces probablemente esté viviendo el mismo caos silencioso que tú una vez. Suscríbete si este tipo de contenido refleja tus valores. Deja un comentario, ¿qué parte de la regla 50/30/20 te parece más transformadora? Y sobre todo, sé amable contigo mismo. Esto no es una carrera. Es un ritmo. No es un sistema que dominar, sino una historia que reescribir, una página, una decisión, un pequeño límite a la vez. No te quedas atrás. Te estás transformando. Y eso, amigo mío, es el comienzo de la paz financiera.